En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando vean este video. Quiero hablar un poquito de las palabras del Papa Francisco sobre las políticas inmigratorias de Donald Trump, porque hay mucha gente que no lee lo que el Papa dice. Entonces, vamos a compartir un poquito las palabras del Santo Padre. Esto es lo que escribió el Papa Francisco al episcopado estadounidense. Así que lo vamos a leer juntos porque me parece que es importante una lectura profunda de este texto. Dijo el Papa Francisco: queridos hermanos en el episcopado, les dirijo unas palabras en estos delicados momentos que viven como pastores del pueblo de Dios que camina en los Estados Unidos de América. Punto 1. El itinerario de la esclavitud a la libertad que el pueblo de Israel recorrió, tal y como lo narra el libro del Éxodo, nos invita a mirar la realidad de nuestro tiempo, tan claramente marcada por el fenómeno de la migración, como un momento decisivo de la historia para reafirmar no solo nuestra fe en un Dios siempre cercano, encarnado, migrante y refugiado, sino la dignidad infinita y trascendente de toda persona humana. Punto 2. Estas palabras con las que comienzo no están articuladas artificialmente. Incluso un examen somero de la doctrina social de la Iglesia exhibe con gran fuerza que Jesucristo es el verdadero Emmanuel, por lo que no ha vivido al margen de la experiencia difícil de ser expulsado de su propia tierra a causa de un inminente riesgo de vida y de la experiencia de tener que refugiarse en una sociedad y en una cultura ajenas a las propias. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, también eligió vivir el drama de la inmigración. Me gusta recordar, entre otras, las palabras con las que el Papa Pío XII iniciaba su constitución apostólica sobre el cuidado de los inmigrantes, que se considera como la carta magna del pensamiento de la Iglesia sobre las migraciones. La familia de Nazaret, en exilio, Jesús, María y José, emigrantes en Egipto, y allí refugiados para sustraerse a la ira de un rey impío, son el modelo, el ejemplo y el consuelo de los emigrantes y peregrinos de cada época y país, de todos los prófugos de cualquier condición que, acuciados por las persecuciones o por la necesidad, se ven obligados a abandonar la patria, la amada familia y los amigos entrañables para dirigirse a tierras extranjeras. Asimismo, Jesucristo, amando a todos con un amor universal, nos educa en el reconocimiento permanente de la dignidad de cada ser humano, sin excepción. De hecho, cuando hablamos de dignidad infinita y trascendente, queremos subrayar que el valor más decisivo que posee la persona humana rebasa y sostiene toda consideración de carácter jurídico que pueda hacerse para regular una vida en sociedad. Por lo tanto, todos los fieles cristianos y los hombres de buena voluntad estamos llamados a mirar la legitimidad de las normas y de las políticas públicas a la luz de la dignidad de la persona y de sus derechos fundamentales, no viceversa. Hasta acá hemos leído, queridos amigos, hemos leído 3 puntos hasta acá. No es que hay ninguna crítica hacia las políticas inmigratorias de Donald Trump, al menos que yo pueda verla, ¿no? Hasta acá no. Punto 4. He seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique de manera tácita o explícita la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves,
mientras están en el país o antes de llegar. Dicho esto, el acto de deportar personas que en muchos casos han dejado su propia tierra por motivos de pobreza extrema, de inseguridad, de explotación, de persecución o por el grave deterioro del medio ambiente, lastima la dignidad de muchos hombres y mujeres, de familias enteras, y los coloca en un estado de especial vulnerabilidad o indefensión. Bueno, hasta acá lo que podemos decir, por ejemplo, este punto, he seguido con atención la importante crisis que está teniendo lugar en los Estados Unidos con motivo del inicio de un programa de deportaciones masivas. La conciencia rectamente formada no puede dejar de realizar un juicio crítico y expresar su desacuerdo con cualquier medida que identifique, de manera tácita o explícita, la condición ilegal de algunos migrantes con la criminalidad. Es cierto que según la ley federal de los Estados Unidos, el cruzar la frontera ilegalmente es un crimen federal. Desde el punto de vista legal, es un crimen federal cruzar la frontera ilegalmente. Ahora, que sea un crimen federal no quiere decir que desde el punto de vista espiritual sea pecado, porque hay mucha gente que cruzó la frontera ilegalmente, sea por motivos de los carteles, sea por motivo de las mafias, sea por motivos de pobreza extrema. Entonces, no toda persona que es ilegal es un criminal, en eso estamos de acuerdo. Vamos al punto 5. Esta cuestión no es menor. Un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que merecen todas las personas, en especial los más pobres y marginados. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos, como he afirmado en numerosas ocasiones, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Sin embargo, la mencionada maduración no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará. Prestemos atención a este punto. El verdadero bien común se promueve cuando la sociedad y el gobierno, con creatividad y respeto estricto al derecho de todos, como he afirmado en numerosas ocasiones, acogen, protegen, promueven e integran a los más frágiles, desprotegidos y vulnerables. Esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. El Papa no está diciendo acá que la inmigración tenga que ser ilegal. La inmigración tiene que ser legal, porque cada país que tiene fronteras tiene derecho a saber qué persona recibe. Cuando alguien entra acá ilegalmente, no se puede saber si es una buena persona o si es un delincuente. Hay que poder chequearlo, ahí está el punto, ¿no? Pero esto el Papa lo dice. Y acá el Papa agrega, sin embargo, la mencionada maduración no puede construirse a través del privilegio de unos y el sacrificio de otros. Bueno, en realidad el privilegio es para la buena gente, el sacrificio es para los criminales, que la buena gente entre y que los criminales se vayan, y que los criminales estadounidenses vayan presos, ¿no? Vamos al punto 6. Los cristianos sabemos muy bien que solo afirmando la dignidad infinita de todos, nuestra propia identidad como personas y como comunidades alcanza su madurez. El amor cristiano no es una expansión concéntrica de intereses que poco a poco se amplían a otras personas y grupos. Dicho de otro modo, la persona humana no es un mero individuo relativamente expansivo con algunos sentimientos filantrópicos. La persona humana es un sujeto con dignidad que a través de la relación constitutiva con todos, en especial con los más pobres, puede gradualmente madurar en su identidad y vocación. El verdadero ardo amoris que es preciso promover es el que descubrimos meditando constantemente en la parábola del buen samaritano, es decir, meditando en el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción.
Bueno, fraternidad abierta a todos, en fin. Es cierto que la fraternidad tiene que ser abierta a todos, pero también es cierto que no todos van a aceptar esa fraternidad. Es por eso que existe el cielo y que existe el infierno. Los que van al infierno son aquellos que no aceptaron la fraternidad de todos, o sea, que rechazaron la gracia de Dios por ese lado, ¿no? Pero acá podemos entender que el Papa está diciendo, hay que tenderle la mano a todos aquellos que realmente no vayan a ser un peligro para nuestra sociedad. Punto 7. Preocuparse por la identidad personal, comunitaria o nacional al margen de estas consideraciones fácilmente introduce un criterio ideológico que distorsiona la vida social e impone la voluntad del más fuerte como criterio de verdad. Reconozco el valioso esfuerzo de ustedes, queridos obispos de Estados Unidos, cuando trabajan de manera cercana con los migrantes y refugiados, anunciando a Jesucristo y promoviendo los derechos humanos fundamentales. Dios premiará abundantemente todo lo que hagan a favor de la protección y defensa de quienes son considerados menos valiosos, menos importantes y menos humanos. Exhorto a todos los fieles de la Iglesia Católica y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a no ceder ante las narrativas que discriminan y hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Con caridad y claridad todos estamos llamados a vivir en solidaridad y fraternidad, a construir puentes que nos acerquen cada vez más, a evitar muros de ignominia y a aprender a dar la vida como Jesucristo la ofrendó para la salvación de todos. Pidamos a la Santísima Virgen de Guadalupe que proteja a las personas y familias que viven con temor o con dolor la migración y o la deportación. Que la Virgen Morena, que supo reconciliar a los pueblos que estaban enemistados, nos conceda a todos reencontrarnos como hermanos al interior de su abrazo y dar así un paso adelante en la construcción de una sociedad más fraterna, incluyente y respetuosa de la dignidad de todos. Fraternalmente, Francisco. Bueno, esto es prácticamente lo que dijo el Papa. Y ahora les voy a compartir un análisis que yo hice al respecto, que lo compartí en mis redes sociales. Voy a ver si acá lo encuentro. Sí, acá está. Déjenme compartirlo. Ahí les comparto la pantalla. Esto es lo que yo escribí en mi cuenta de X. Y esta es mi reflexión sobre las palabras del Papa. Empecé diciendo, va a haber más de un católico que no va a leer lo que dijo el Papa Francisco y va a hablar sin saber. Porque esto pasa siempre, ¿no? Hay gente que sin leer lo que el Papa dice ya lo critica. O, digamos, que le tira piedras a los que por ahí están del otro lado. Por ejemplo, los papofóbicos van a decir Trump es bueno porque si el Papa lo critica es señal de que va por buen camino. Y los papólatras, por el contrario, dirán, Trump es un monstruo porque el Papa dice que lo es. O sea, conclusión, ninguno de los dos tiene razón. Acá el Papa, lo que dijo en este documento, en esta carta mandada a los obispos de los Estados Unidos, es prácticamente lo que yo he dicho en muchas de mis catequesis, ¿no? Vamos a ir analizando, ¿no? Punto primero, por empezar, vamos a explicar el ABC de la doctrina católica sobre la infalibilidad papal. Es tan errado decir que el Papa es infalible en todo como decir que el Papa no es infalible nunca. Aquí les hablo a los católicos, que somos los que creemos en el dogma de la infalibilidad pontificia. Hay que leer el documento Pastor Eterno del Concilio Vaticano I, que definió el dogma de la infalibilidad papal. El Papa es infalible solamente cuando habla ex cátedra, es decir, cuando define un dogma, o cuando habla según el magisterio ordinario definitivo. Por ejemplo, el aborto fue condenado por varios papas, lo mismo la anticoncepción. El hecho de que varios papas hayan condenado el aborto constituye una doctrina de magisterio ordinario definitivo. O sea, el Papa es infalible en determinadas circunstancias, cuando define un dogma, y un dogma no se define de un día para otro, a veces pasan siglos, ¿no? Hay mucha reflexión teológica, hay mucha discusión entre los cardenales, entre los obispos, entre los teólogos,
Cuando se define un dogma, ahí el Espíritu Santo asiste al Papa, por lo que dice Mateo 16, 18, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está la infalibilidad papal, cuando hay una definición dogmática o cuando hay magisterio ordinario definitivo. ¿Qué significa? Cuando 50 papas afirman lo mismo, la misma doctrina, eso constituye magisterio ordinario definitivo infalible. O sea, en esos casos, el Espíritu Santo asiste al Papa y no es el Papa el que habla, sino que es el Espíritu Santo que habla a través de él. En eso consiste la infalibilidad pontificia, ¿no? Ahora bien, cuando el Papa habla de política, no hay infalibilidad. De hecho, hubo muchos papas que en política se equivocaron feo, como el caso de Clemente VII, que se alió con los franceses, también con los protestantes, también con los musulmanes, en contra de Carlos V, razón por la cual Roma fue invadida por las tropas del emperador Carlos V. Ahí el Papa Clemente VII se equivocó en aliarse con los musulmanes, con los protestantes, o sea, por motivos personales, ¿no? Al punto tal que cuando fue invadido por Carlos V, el Papa le dice, ¿cómo un príncipe católico como usted me invade? Y Carlos V le dice, cuando usted sea pastor, yo lo voy a respetar. Cuando usted sea parte, yo lo voy a combatir. O sea, cuando usted se comporte como pastor, yo lo respeto. Cuando usted se comporte como político, yo lo combato. Entonces hay que dejar claro que en esta carta del Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos no hay infalibilidad, o sea, no se juega la infalibilidad papal aquí, ya que el Papa no es infalible en cuestiones políticas, como lo dijimos en el punto anterior. Lo mismo, el Papa no es infalible siendo de San Lorenzo, el Papa, no sé, alguno podrá ser de Boca, otro podrá ser del Barcelona, otro podrá ser del Real Madrid. Bueno, el Papa es de San Lorenzo. Bueno, no es el mejor equipo San Lorenzo por el hecho de que el Papa sea de San Lorenzo, ¿no? Dicho esto, dejando sentado que el Papa no es infalible en todo y que esta carta enviada a los obispos de los Estados Unidos no es una carta dogmática, es una carta que, bueno, digamos, se está hablando de política, se está hablando de cuestiones migratorias, no se juega la infalibilidad papal en esta carta, ¿no? Pero dejando sentado esto, que no es una carta infalible lo que el Papa mandó al episcopado estadounidense, esto no quiere decir, como dice el punto 4, esto no quiere decir que el Papa Francisco se haya equivocado en todo lo que dijo. Cuando uno dice que 2 más 2 es 4, eso no es un dogma, sin embargo es verdad que 2 más 2 es 4, por más que no sea un dogma ni pueda serlo. O sea, no tiene que el Papa necesariamente hablar dogmáticamente para tener razón. Si dice la verdad, y tiene razón, por más que no sea un dogma lo que está diciendo. Lo que el Papa está diciendo en esta carta es exactamente lo que yo vengo diciendo en casi todas mis catequesis. Y en todas las catequesis que yo he tenido sobre la inmigración he dicho lo mismo. Vamos a leer el punto 4 de vuelta. Vamos a poner el punto 4 para que quede claro. Déjenme compartirles de vuelta el puntito 4 de la carta del Papa, ¿no? Vamos al punto 4, ¿no? El Papa dice en el punto 4, no lo voy a leer todo, pero porque ya lo leí, ¿no? Dice, al mismo tiempo, se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país antes o después de llegar. Voy a leerlo de vuelta. Se debe reconocer el derecho de una nación a defenderse y mantener a sus comunidades a salvo de aquellos que han cometido crímenes violentos o graves mientras están en el país o antes de llegar. Y también podemos agregar lo que dice el número 5, ¿no? Dice, esto no obsta para promover la maduración de una política que regule la migración ordenada y legal. Ordenada y legal. No ilegal, sino ordenada y legal. Eso es lo que el Papa está diciendo, ¿no? Volvamos entonces ahora a lo que sería lo que estoy compartiendo. Perfecto, estamos acá, ¿no?
Aquí el Papa está diciendo claramente que las fronteras deben ser salvaguardadas, que los criminales deben ser deportados y que se debe impedir la entrada de criminales al país. Yo acá podría haber agregado, según el punto 5 del Papa Francisco, y también el Papa está diciendo que hay que entrar al país legalmente y no ilegalmente. De hecho, el mismo Vaticano sanciona y castiga a las personas que están ilegalmente en su territorio con penas de hasta 4 años de cárcel y una multa de no sé cuántos euros. Es decir, el Papa Francisco no está en contra de tener fronteras ni de protegerlas, como muchos católicos creen. Estoy seguro que la mayoría de los que me leen no duermen con las puertas de sus casas abiertas. Si eso lo hacen en un lugar peligroso, corren el riesgo de que maleantes les hagan daño a su familia. De la misma manera, todo país tiene derecho a proteger sus fronteras y todo país tiene derecho a impedir la entrada de inmigrantes que sean criminales. Un país que no protege a sus ciudadanos de los criminales externos es como un padre que no protege a sus hijos. Entonces, esto es claro. Un país tiene derecho a proteger a sus ciudadanos. No, si alguien entra ilegalmente al país, si alguien cruza la frontera ilegalmente, puede ser un buen tipo, pero puede ser un criminal también. Yo cuando vine a este país, me chequearon de la A a la Z. Me dijeron, bueno, a ver, tenemos que saber quién es usted. Y una vez que me chequearon, una vez que se dieron cuenta que yo no tenía antecedentes penales, que yo no tenía antecedentes criminales, me dejaron pasar. Pero cuando entran millones por la frontera que no se sabe quiénes son, no se los chequea, capaz que vienen familias que son buenas, pero capaz que vienen violadores, que vienen asesinos, que vienen narcotraficantes, en fin, ¿no? También muchas veces se pone el ejemplo de Jesucristo, María y José como inmigrantes. Acá habría mucho que decir, como por ejemplo que tanto Egipto como Israel formaban parte del mismo imperio romano. Sin embargo, es claro que ni Jesucristo, ni María, ni José eran criminales. No fueron a Egipto a robar, a matar, a violar, a vender drogas, ni a delinquir. Yo mismo soy un inmigrante y yo creo que los inmigrantes que son buena gente hay que recibirlos hasta con una alfombra roja, pero no hay que recibir a los delincuentes ni criminales. Todo país tiene no solo el derecho, sino la obligación de chequear a las personas que entran a su territorio. Es lógico que si no saben quién eres, antes de dejarte entrar, vean tu prontuario. Si eres una buena persona, adelante, pero si eres un criminal, afuera. El agarrar y decir, bueno, dejamos entrar a todos. Y no, señores, no podemos dejar entrar a todos. Hay que ver quién es la persona que quiere entrar. Porque si es un buen tipo, que entre. Ahora, si es un criminal, que no entre. Por eso es justo tener control de fronteras. Otros dicen, ¿en dónde dice Jesucristo en la Biblia todo lo que usted está diciendo? Bueno, hay que decir que no todo tiene que estar en la Biblia. En la Biblia no aparece en ningún momento la caída de Constantinopla por parte de los otomanos, y sin embargo ese hecho histórico sucedió. Tampoco en la Biblia dice 2 más 2 es 4, y sin embargo esa verdad es verdad, por más que no aparezca en la Biblia. Ergo, no todo tiene que necesariamente estar en la Biblia. Sin embargo, San Pablo, que dijo yo también creo tener el Espíritu de Dios, dice en Romanos 13 que todos debemos someternos a la autoridad civil en las leyes que sean justas. Obviamente no podemos obedecer a la autoridad civil en las leyes injustas como el crimen del aborto. Sin embargo, el crimen del aborto, por más que esté aprobado, hay que combatirlo y hay que erradicarlo. No queremos aborto. Por más que los estados lo quieran, lo tenemos que eliminar para siempre, porque el aborto es asesinato. Sin embargo, la autoridad civil puede y tiene derecho a mandarnos por ley no cruzar un semáforo en rojo ni manejar un carro borrachos. De la misma manera, la autoridad civil tiene derecho a pedirnos que antes de entrar a un país le pidamos permiso a los gobernantes de turno. Cristo cumplió las leyes legítimas por más que no estaba obligado por ser Dios hecho hombre. De hecho, pagó el impuesto al César por más que no estaba obligado, ¿no? O sea, él como hijo de Dios y como Dios hecho hombre, no estaba obligado a pagar el impuesto al César. Sin embargo, él pagó el impuesto al César y también dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. También si vamos al caso de la Sagrada Familia, cuando
el emperador César Augusto pidió un censo de todas las poblaciones. Bueno, la familia de José y María estaba en Belén. Ellos tuvieron que viajar a Belén para cumplir ese decreto del emperador César Augusto. O sea, cumplieron con la ley que era justa. Es obvio que la mayoría de los inmigrantes no son criminales. Las personas que salieron de un país huyendo de los carteles, de las mafias, o las que vinieron aquí por situaciones de extrema pobreza, como cristianos debemos ayudarlas. Es un deber cristiano el ayudar al pobre, el ayudar al necesitado, ¿no? Entonces leo esto de vuelta. Es obvio que la mayoría de los inmigrantes no son criminales. El ser ilegal no es pecado en sí mismo. Obviamente que el cruzar la frontera ilegalmente es un crimen federal. Del punto de vista legal es un crimen federal. Por eso es como que el gobierno los trata como criminales, porque esto ténganlo en cuenta, ¿no? Una cosa es la ley civil y otra cosa es la ley divina. Para la ley civil de los Estados Unidos, el cruzar la frontera ilegalmente es un delito federal, un crimen federal. Por eso se los considera criminales a los ilegales en ese sentido. Ahora, para la ley divina no. O sea, una persona que cruza la frontera ilegalmente, que cruza sin papeles, no necesariamente está pecando, no necesariamente eso es un pecado, ¿no? Porque hay diversas circunstancias por las cuales las personas hacen eso. Entonces, digámoslo de vuelta, es obvio que la mayoría de los inmigrantes no son criminales. Las personas que salieron de sus países huyendo de los carteles, de las mafias, o las que vinieron aquí por situaciones de pobreza extrema, como cristianos debemos ayudarlas. Yo de hecho lo hago cartas para inmigraciones para muchas personas que están en peligro de ser deportadas, pero lo hago para la buena gente, ¿no? Ahora bien, los que proponen esa política de las fronteras abiertas no lo hacen porque realmente les interesa el inmigrante. Esas personas, como toda persona de izquierda, buscan destruir a las naciones fomentando la inmigración descontrolada. El caso de Obama es uno de los más patentes. Deportó más de 3 millones de latinos que eran buena gente y le dio entrada a musulmanes terroristas. También le dio entrada a miembros de carteles, a miembros de mafias, recibió asesinos, ladrones, violadores y todo tipo de criminales, ¿no? Lo de Obama fue terrible porque Obama deportó 3 millones de latinos y recibió un montón de criminales y de eso nadie habla, ¿no? Deportó a la buena gente y dejó entrar a la gente mala. Miren qué broma que fue eso. Y lo mismo sucedía en Francia, y creo que todavía sucede, donde a los cristianos que venían de países latinos se les ponía todas las trabas habidas y por haber para emigrar a París, y sin embargo a los musulmanes radicales no solo que se los recibía, sino que hasta se cambiaban las leyes para complacerlos a ellos, siendo que Francia tiene un Estado no solo laicista, sino enemigo de la religión. Los zurdos e izquierdistas que defienden las fronteras abiertas no tienen una verdadera compasión por el inmigrante, sino que lo que quieren hacer es fomentar el odio entre los ciudadanos de los países y los inmigrantes, para así dividir y crear conflicto, y a través de estos conflictos tomar el poder e imponer sus perversas agendas, ¿no? Lo vuelvo a repetir esto, los zurdos e izquierdistas que defienden las fronteras abiertas no tienen una verdadera compasión por el inmigrante. Lo que quieren es fomentar el odio entre los ciudadanos de los países y los inmigrantes, para así dividir y crear conflicto. Y a través de estos conflictos tomar el poder e imponer sus perversas agendas. Entonces, con todo lo dicho, concluyo diciendo que no usemos las palabras del Papa para defender lo indefendible, ¿no? Hay que leer todo lo que el Papa dijo, como lo hicimos nosotros, y no solo la parte que más nos conviene. Al mismo tiempo hay que recordar que Jesucristo debe reinar en nuestras sociedades. Para que Cristo reine debemos amar a los más pobres y necesitados, pero también debemos protegerlos de aquellos que hacen daño y crean división. Ambas cosas son cristianas, la ayuda al pobre y la protección de las naciones, y ambas cosas deben llevarse a cabo. Entonces, dicho todo esto, queridos amigos, ¿no? Lo que el Papa dijo
En definitiva, es lo que venimos diciendo aquí en este canal desde hace muchísimo tiempo. Ante todo, la persona buena, los inmigrantes buenos, los inmigrantes que son gente de bien, hay que ayudarlos. Porque hay mucha gente que ha emigrado, hay mucha gente inclusive ilegal, que ha emigrado a este país porque los perseguían los carteles, porque los perseguían las mafias, porque al mismo tiempo lo que sucedía es que estaban en una situación de pobreza extrema, se estaban muriendo de hambre. Y bueno, esa gente buena, honesta, hay que ayudarlos. Yo, de hecho, con las cartas para inmigraciones a personas que están aquí ilegalmente, bueno, yo hago cartas para las familias que son buenas, para las familias que quizás están aquí legalmente, pero tienen hijos aquí, ya hace 30 años que viven aquí, y por otra parte es como que no han cometido ningún delito fuera de haber cruzado la frontera ilegalmente. Bueno, ser ilegal no es pecado necesariamente. Si yo estoy acá ilegalmente porque me persiguieron las mafias, porque me persiguió el cartel, porque estaba en una situación de pobreza extrema y realmente no tuve otra opción, es muy distinto a la situación de otras personas. Entonces, bueno, el inmigrante ilegal que realmente ha venido en esas circunstancias a este país, el inmigrante ilegal que no ha tenido otra opción que emigrar, que cruzar la frontera, porque de lo contrario estaría muerto. Bueno, si esa persona es honesta, si esa persona, digamos, ha respetado las leyes de este país, ha respetado la cultura de este país, a esa persona hay que ayudarla y a esa persona hay que darle todo el amor y todo el cariño. Pensemos que si echan a 12 millones de inmigrantes, nadie haría los trabajos que hacen los inmigrantes en este país, ¿no? Porque un americano me decía eso, ¿no? Si sacan 12 millones de latinos de este país, los americanos no van a hacer el trabajo que hacen los latinos. Eso es así, ¿no? De hecho, por eso los hispanos no le están quitando el trabajo a nadie, porque los estadounidenses ese trabajo no lo harían. Ahora bien, es totalmente correcto, y eso el Papa también lo dice en el punto 4, hay que expulsar a todos los criminales y hay que expulsar a todo aquel que haya violado, que haya matado, que haya hecho tráfico de niños, tráfico de personas. Hay que expulsar a los ladrones, hay que expulsar a todas las personas que han hecho daño a este país y a sus ciudadanos. Los criminales, que se vayan todos. Lo mismo, hay que meter presos a los criminales estadounidenses, ¿no? Y después lo otro, el Papa en el punto 5 también lo dice, no se puede fomentar la inmigración ilegal, no se puede, porque nadie duerme con la puerta abierta. Tú quieres saber quién entra a tu casa, tú quieres saber quién está golpeando la puerta de tu casa. Si la puerta de tu casa la golpea a alguien que es buena persona y que realmente esa persona no es un peligro ni para tu familia, ni es un peligro tampoco para tus hijos, la dejas pasar. Ahora, dejas pasar a tu casa a un pedófilo cuando tus hijos están solos, dejas pasar a tu casa a un violador cuando tu esposa está sola, dejas pasar a tu casa a un terrorista. Yo creo que no. Seríamos estúpidos si hiciéramos una cosa así, ¿no? No dejamos pasar a nuestra casa a gente mala. No dejamos la puerta de nuestra casa abierta para todo el mundo. Lo mismo, los países que tienen fronteras, que las fronteras son totalmente legales, esos países que tienen fronteras, tienen que chequear a las personas que entran a sus territorios. No pueden dejar la frontera abierta, porque dejando la frontera abierta puede entrar buena gente, pero pueden entrar también criminales. Entonces, es justo cerrar las fronteras y antes de dejar pasar a alguien, ver quién es esa persona que quiere entrar a este territorio. Y si es una buena persona, bueno, se lo recibe con una alfombra roja. Pero si es un criminal, no lo queremos aquí. Que se vaya, ¿no? Todo esto el Papa lo ha dicho. Todo esto el Papa lo dijo en toda su carta a los obispos de los Estados Unidos. Y no solo eso, el Papa tiene muros en el Vaticano y quien entra ilegalmente al Vaticano, a cualquiera de los edificios, enfrenta 3, 4 años de cárcel y una multa, creo que de $50.000, una cosa así, ¿no? Es decir, el Papa no es tonto, el Papa sabe que no se puede fomentar la inmigración ilegal. Entonces, no tenemos que creer lo que dicen los medios de comunicación. No tenemos que creer lo que nos dice el periodista de CNN, el periodista de Fox News o el periodista de, no sé, cualquier otro medio.
tenemos que ir a lo que el Papa dijo, leer lo que el Papa dice con espíritu crítico y al mismo tiempo con espíritu filial. Y tenemos que también analizar cada una de las palabras del Papa para así tener nuestro propio criterio y nuestra propia opinión. Obviamente, como dijimos, con los dogmas, los católicos tenemos que realmente venerar cada uno de los dogmas de la Iglesia Católica porque eso viene del Espíritu Santo. Con lo que no es dogmático hay que aceptar todo aquello que sea verdadero. La verdad se sigue, el error se combate. Sigamos todo lo que sea verdad y combatamos todo aquello que sea error. Sin embargo, ni todo lo que el Papa dice es equivocado, ni tampoco todo lo que el Papa dice es infalible. Hay que leer cada carta del Papa y hay que leer cada documento del Papa. Y una vez que lo hemos leído, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Yo creo humildemente que lo que el Papa dijo no se contradice con todo lo que hemos dicho en nuestras catequesis. Y yo creo que lo hemos dicho acá en este canal todo el tiempo. Se resume la cosa en dos palabras, ¿no? Al criminal se lo echa, al criminal se lo expulsa y a la persona honesta y buena se la recibe. O dicho con otras palabras, ¿no? Al malo se le da una patada y se lo saca, y al bueno se le abre la puerta y se le da un abrazo. Eso fue lo que el Papa dijo y eso fue lo que hemos repetido en este canal todo el tiempo. Entonces, por lo tanto, no deformemos las palabras del Papa ni tampoco usemos las palabras del Papa para nuestra propia conveniencia, porque lamentablemente muchos católicos hacen eso, tanto papofóbicos como papólatras, y eso es patético. Lo único que se hace en definitiva es ideologizar la cristiandad, o sea, usar el mensaje cristiano para ideologizarlo. Y los cristianos no tenemos que ser ideólogos. Los cristianos tenemos que conservar el mensaje de Jesucristo tal cual fue predicado. Como dijo San Pablo, ¿no? Si un ángel del cielo bajase y les predicase otro evangelio del cual nosotros les hemos predicado, que sea maldito. No deformemos la palabra del evangelio, no deformemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no las usemos para nuestra propia conveniencia. Sigamos sus palabras así tal cual han sido escritas y sigamos sus palabras con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de amor, el Espíritu de caridad, el Espíritu de justicia, el Espíritu de verdad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente a Él tenemos que seguir y solamente Él es nuestro Salvador. Así que no deformemos las palabras del Evangelio, sino que las debemos seguir, las debemos también venerar, las debemos amar y tenemos que seguir en todo las palabras del Evangelio, porque quien sigue las palabras del Evangelio sigue al mismo Jesucristo. Y quien sigue a Cristo tiene vida en abundancia y tiene vida eterna. Así que dicho esto, les doy la bendición final. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja siempre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Chau, chau. Nos vemos el próximo viernes para la catequesis, si Dios quiere. Bye.